Bien, buenas tardes, bienvenidos a la sesión 12. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de técnicas de integración. ¿Ok? Estos son ejercicios referentes a la práctica 9. Ok, entonces el primer ejercicio, verificar que la integral de 0 a 1 de x a la n por 1 menos x a la m es exactamente igual a la integral de 0 a 1 de x a la m por 1 menos x a la n. O sea, vean que lo que está pasando es que cambia las potencias una a la otra. No la voy a hacer. Muy sencillo. Puede que tal vez por partes salga fácil, pero en realidad use este resultado. Use la propiedad que la integral de a b de f de x es exactamente igual a la integral de AB de f de a más b menos x. Y de ahí el resultado es prácticamente inmediato, muchachos. Entonces, para que vean que ese tipo de propiedades que vimos, es importante que lo tengan en cuenta porque se pueden simplificar muchos cálculos, ¿ok? Como les digo, puede que no lo hice de otra forma, puede que tal vez por partes o por alguna sustitución inteligente salga, pero por esta técnica sale muy, muy directa. Bueno, vamos a hacer ahora sí una serie. Sea g sub n, definido como la integral de 0 a x de seno a la n de t de t. O sea, es una sucesión de funciones, si lo quieren ver así. Una sucesión de funciones. ¿Ok? Entonces pruebe que n por g sub n de x es exactamente igual a n menos 1 por g sub n menos 2 menos el seno a la n menos 1 de x por coseno de x. ¿Ok? Con n mayor o igual que 1, ¿verdad? O sea, si fuera 0, estamos trabajando en espacios naturales donde no contemplamos al 0. ¿Ok? Entonces, bueno, solución. Por partes, vamos entonces a calcular la integral de 0 a x del seno a la n de t de t. Sí, porque esto lo podemos ver como la integral de 0 a x de seno a la n menos 1 de t por el seno de t de t. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, y no hay coseno, entonces no podemos hacer una sustitución de esas típicas cuando hay potencias trigonométricas. Entonces, cuando no hay potencias trigonométricas, o sea, solo está elevado una expresión, lo recomendable es que usted empiece a separar para empezar a bajar de grado y entonces resuelva por partes. Entonces, bueno, vamos a tomar a u igual a seno a la n menos 1 de t, porque definitivamente integrar eso está, ¿verdad? O sea, no se puede. Es prácticamente el mismo problema, solo que le bajé un grado. Entonces, el diferencial va a ser entonces n menos 1 multiplicado por el seno a la n menos 2 y por regla de la cadena la derivada del seno coseno. Entonces vamos a asignar a el de v como el seno de t y entonces si integramos eso sería menos coseno, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahora?
Ah, ya vieron conversaciones, qué terrible. Y esto que no se quita, quítate. No, no se quita. Bien, entonces por partes, ¿cómo dice el cuentito? El cuentito dice, un día vi una vaca por coseno, y este coseno tiene negativo, entonces lo pongo menos. Perdón, evaluado de 0 a x, esto es importante porque estamos calculando la integral definida, ¿sí? Entonces el UV va evaluado de 0 a x, importante que pongan eso, ¿ok? No pueden poner solo x y ya, no. Ojo con eso. Seguimos con el refrán, sin cola, vestida de uniforme. Entonces, este menos del coseno pasa aquí con más. Y si multiplico toda esta expresión por esta expresión, me va a quedar n-1 por seno a la n-2 de t y coseno al cuadrado. Bueno, aplicando Barrow aquí me quedaría entonces menos seno a la, perdón, ya vi cuál es el error mío, a la n-1 de t, perdón, de x, por coseno de x. Y el del 0 no lo pongo porque seno de 0 es 0. Coseno de 0, 1, entonces esto se anula. ¿Pero qué hacemos con esto? Bueno, aquí ahora sí que podemos hacer algo con respecto a potencias trigonométricas. Porque si lo ven, tengo coseno al cuadrado. Y coseno al cuadrado lo puedo ver como 1 menos seno al cuadrado. O sea, esa integral la puedo expresar todo en términos de seno. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso lo puedo ver como n-1 por seno a la n-2 de t por 1 menos seno al cuadrado de t. Y si sigo distribuyendo, discúlpenme, necesito bajar esta integral. Si sigo bajando, me va a quedar, bueno, distribuyamos esto con esto de acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar la n-1 por la integral de 0 a x de seno a la n-2. Menos, diferencial de t, disculpen, menos n-1 por la integral de 0 a x de, si yo multiplico esto por esto, vean que los dos se cancelan a la hora de sumar y lo que me va a quedar es seno a la n. ¿Sí me siguen con eso? Ah, pero esta expresión es esta expresión. Entonces esta puede pasar a sumar. Entonces aquí tengo n-1 de estas integrales y aquí tengo una. Entonces si yo sumo eso, ¿cuántas integrales de ese tipo voy a tener, muchachos? N. Entonces me queda n por la integral de 0 a x de seno a la n de t de t. Y reacomodando, aquí me puede quedar n-1 por la integral de 0 a x de seno a la n-2 de t de t, menos seno a la n-1 de x por coseno de x. Pero por definición, esta integral es g sub n de x y esta otra integral es g sub n-2. Entonces era lo que se quería probar. O sea, era lo que se quería probar. Entonces ahí está el resultado. ¿Dudas? Armando, Sí. ¿podría repetir el antepenúltimo paso y el penúltimo?
de aquí a aquí. Ajá. Esta expresión la paso para acullá. Entonces me queda n-1 más este que es 1. Entonces si yo sumo 1 más n-1 es n. Ok. Y luego, bueno, de aquí reacomodé. Y esta expresión, no olvidemos que yo definí g sub n como la integral con seno a la n. Entonces, como aquí solo tengo seno a la n, esto es g sub n. Y como aquí solo tengo seno a la n menos 2, esto es g sub n menos 2. Ese era el... O era de aquí a acá. Sí, bueno, sí, ya. Los que me dijo ahorita. Está bien, Está perfecto, está perfecto. está bien. ¿Más dudas? Ok, vamos a hacer, me disculpan el orden, vamos a hacer primero el ejercicio número 13. En la lista yo vi que el profe se equivocó hubo un error ahí de índices. El primer 13 que vamos a hacer, porque vamos a hacer los dos 13, va a ser el de la función par y función impar. ¿Ok? Para eso vamos a ocupar el teorema fundamental del cálculo. Una función continua en R y F mayúscula una antiderivada o primitiva, ¿verdad? ¿Qué era ser primitiva o antiderivada? Que si yo derivo F grande me va a dar F chiquita. Repito, no es, espero que les quede muy claro, no es que si yo integro F me da F grande. No, no es eso, no es un sí, solo sí. Es que si yo derivo F grande me da F chiquita. ¿Ok? Bueno, y además se cumple que F en 0 da 0. Entonces, probemos que si F chiquita es par, entonces F grande es impar. ¿Ok? Y ahora un ejercicio para reflexionar. Reflexiono, ¿qué hice yo en la vida? ¿Actué bien? ¿No actué bien? No, Estamos muy jóvenes todavía. sí. No, qué horror. Eso dolió un poco, pero ok. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si F no es 0? Justifique su respuesta. Entonces, bueno, es una pregunta tricky en el sentido de no sabemos si puede que se cumpla el resultado anterior o no. Algo me dice que no por la forma en cómo me lo preguntan. Pero bueno, hay que analizarlo. ¿Verdad? Yo tengo un profe del máster que hace preguntas y la pregunta es abierta en el sentido de si puede responder que sí o puede responder que no. Lo habitual es que cuando preguntan, por lo general es no se cumple, porque si no me hubiera dicho pruebe que, pero bueno, entonces sí le invita a uno a reflexionar. Bueno, a ver qué pasa con la A. Ok, F es par, eso es hipótesis, F es par. Pero pasa y resulta que vamos a hacer un increíble hipervínculo por el ejercicio 17A de la práctica 8, que yo espero que todos la hayan hecho. ¿Qué dice ese ejercicio? Dice, si una función es par, entonces la integral de menos x a x de f de t de t es 2 veces la integral de 0 a x de f de t de t. O sea, lo que me está queriendo decir, muchachos, es que cuando yo integro y me ubico en el 0 e integro desde una misma distancia a izquierda y derecha, es lo mismo que si yo hubiera integrado 2 veces partiendo desde el 0 hasta la derecha. ¿Ok? De hecho, muchachos, eso se debe a que si ustedes han visto cómo son las funciones pares, es porque tienen una simetría con respecto al eje Y. Una simetría
axial. Entonces, es por eso que se debe ese resultado. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto sería excelente que lo puedan probar. ¿Está bien? Capaz el profe se los pone, si no fue que lo vieron en clase. Entonces sería excelente que se vayan a hacer el ejercicio 17, porque ahí hay dos par de integrales muy interesantes. ¿Ok? Y acuérdense que f es par, significa que f de x es igual a f de menos x. O sea, cuando yo ingreso un negativo, se lo traga. Eso es lo que significa ser una función par. ¿Y qué significa ser una función impar? Que si yo le pongo el menos, lo saca. Entonces probemos que en realidad se cumple. Ok, entonces, f mayúscula, vamos a ver qué está pasando para acá. Yo le creo. F mayúscula es primitiva. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, esta expresión, la integral que acabo de encerrar en estrellitas, eso yo lo puedo ver como f grande evaluada en x menos f chiquita, perdón, f grande otra vez evaluada en menos x. Y eso sería igual a 2 veces, igual calculando la diferencia de evaluando en la primitiva de los límites de integración. Entonces esto sería f de x menos f de 0. ¿Alguien se me perdió aquí? ¿O estamos todos de acuerdo que esto sería esto y esto sería esto? Bueno, esto es 0. Ok. Y entonces me queda f menos f de menos x es igual a 2f. Y de esto entonces me va a implicar Armando. que... ¿Sí? Ahí donde sacaste una flechita por donde está el A. ¿Por qué f de x es igual a f de menos x? Porque es par. Eso significa ser par. Que si yo ingreso f de menos x es lo mismo que f de x. Okay. Sí, ¿crees? Sí. Funda 2. Okay. Está bien. Bueno. ¿Y esto qué significa, muchachos? ¿Qué significa esto? Si cumple esto, ¿qué significa? Que la función es ¿qué? Impar. Y eso significa que f grande es impar. Es la definición de ser impar. Entonces, muchachos, les recuerdo, la definición de ser par es que si yo ingreso menos x a la función, es lo mismo que si no le hubiera ingresado con el menos. Y si la función es impar, si yo ingreso menos x, es como haberle puesto f de x con un menos al frente. Eso es lo que significa ser impar. ¿Ok? Armando, ¿podrías poner el enunciado de nuevo, por favor? Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, ¿qué pasa con la B? ¿Qué pasa con la B? En general no es cierto. Entonces, ¿cómo yo contradigo algo general? ¿Con un qué? Armando, Sí. disculpe, ¿podría regresar un toquecito a lo de la función impar? Sí. Era solamente eso, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, muchachos, quiero contradecir esto. Entonces, ¿qué utilizo? Un contraejemplo. Entonces, consideremos f chiquita igual a 3x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que eso es una función par? Es par, pues
f de x es igual a f de menos x. Y ahora, considere f mayúscula como x a la 3 más 1. ¿Ok? Dicha función es una primitiva de f. ¿Estamos de acuerdo que es una primitiva? Sí. Ok, y además, f evaluada en 0 no da 0, da 1. Entonces, ¿qué pasa? Esa función f no es impar. Pues f de menos x con un menos al frente sería igual a menos x a la 3 más 1. Porque si yo pongo menos f de x es poner menos x a la 3, pero como es de grado impar, entonces puedo sacarlo solo como un menos. Y si distribuyo eso sería x a la 3 menos 1. Y eso es muy distinto de cómo yo definí f. Entonces, ahí está el contraejemplo. Entonces, necesariamente para garantizar que si f chiquita es par para que su primitiva sea impar, es porque en 0 vale 0. O sea, en 0 se anula. Se anula en el origen. ¿Dudas? Armando, perdón, Sí. ese 3x al cuadrado, ¿ese ya lo daba el ejercicio? No, yo lo di. Ah, ok. Usted podía escoger, de hecho, cualquier función par y usted se iba a dar cuenta que tomando cualquier otra que no cumpliera con esta condición no iba a funcionar. ¿Está bien? Entonces, sí, ese yo lo di, ¿verdad? Pero sí, bueno, eso sería, muchachos. Ok, vamos a entrar entonces con las aplicaciones. Entonces, vamos a hacer las aplicaciones. Para eso vamos a recordar formulitas. Entonces, la longitud de arco sería entonces la integral, bueno, L sería igual a la integral de A a B de la raíz de 1 más f' de la función que yo le quiero calcular su longitud de arco elevado al cuadrado y cierro la raíz y ahí termina la integral. Y si estoy en sólidos de revolución, el volumen de un sólido de revolución con respecto al eje X, ¿está bien? O para enfatizar, sería V igual a la integral de AB de pi por f de x elevado al cuadrado. Y la del área, o sea, si yo escribo esto, pero con área, entonces su área sería igual a la integral de A a B de 2pi por f de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Y cierro la raíz y ahí termina mi integral. Entonces, si yo más bien quiero calcular la longitud de arco con respecto al eje Y o el volumen o el área haciendo el sólido de revolución en el eje Y, entonces
Basta nada más con que usted cambie la variable en vez de con respecto a dx, que quede en términos de y. ¿De acuerdo? Entonces, estas son fórmulas, así se las escribo de una vez. Escríbanla para que tenga su formulario y luego no estén buscando entre todas las hojas o entre todos los PDFs. ¿Ok? Armando. Sí. Esa última no la vimos. Ah, no. Vimos algo entre curvas, longitud de arco y volumen de un sólido de revolución nada más. Bueno, creo. Sí. No, esa fórmula no está. Bueno, es esta. Esta fórmula está bien. Ojalá no. Es que había un ejercicio que preguntaba de área. Entonces, bueno, esperemos no. No es difícil, ¿ves? Es una integral, muchachos. O sea, escriba f en estos términos y luego resuelva la integral. Pero no se espanten si luego les preguntan eso. Bueno, no, esperaría que no se lo pregunten, ¿verdad? Si no lo vieron. Está bien. Bueno. Armando, Sí, señorito. cuando se dice que cambiamos la X por la Y, ¿Sí? digamos, en un ejercicio tendría que despejar la X, es así. O sea, no es... Exactamente, la función queda en términos de y. Correcto. Sí, no es como que dices, entonces voy a cambiar y por la X. No, Ajá, no, 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 eso no, no. no, no. Está bien, Armando, gracias. Nada más tener en cuenta que el ejercicio especifique cuál es el eje de rotación que se esté tomando. Entonces, a veces dice que si rótelo con la recta y igual 1, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos son como los toquecitos en Pero los que uno yo no he identifica, visto, digamos. qué dicha que lo dices, Fabián, porque yo no he visto, o al menos en los ejercicios que les dejó Marco, que lo giren con respecto a otro eje que no sea el Que no eje. sea el Y. Exacto, o Ajá, sea, el que no Y. sean Ok, ok. los ejes, no lo he visto, se puede, porque lo que va a Ajá. pasar es, por ejemplo, si usted tiene, Nada más que como se corre, entonces nada más se le hace un sí, pequeño hay ajuste a eso hacer. mismo, hay un corrimiento. Ujú. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, qué sé yo, y tiene esta función aquí, entonces a la hora de girar quedaría algo más o menos como así. Y entonces se forma algo muy bonito, ¿verdad? Ajá, divino. Hermoso, ¿verdad? Por el dibujo. Bueno, perdón por eso que voy Pero, a decir, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue un molde de queque. sí, de hecho que sí, se forma un molde de queque. Pero entonces aquí va a haber un hueco. O sea, aquí hay un Ajá. hueco. Esto es un hueco. Entonces, como no lo han visto, ¿qué pasa Sí, cuando hay entonces, huecos? no. Entonces, no. No, No, lo no. dejamos en el eje. Entonces, sí, Sí, correcto. yo nada más decía porque a veces, Sí, cuando le estaba en agradezco el ingeniería se comentario, veían pero no algunos. le hagan caso a Fabián. No, mentira. Armando. Bueno. Un amigo. Bueno, algo importante, sí, también otra cosa importante. No el ejercicio no siempre tiene que indicar que se haga con el eje Y. Por ejemplo, a veces conviene calcular el área sombreada con respecto al eje Y, porque sale más fácil. ¿Está bien? O a veces, de hecho, vamos a hacer un ejercicio de longitud con arco que sale más fácil. No, lo hice con el eje X. Ya me acordé porque con el eje Y me sale difícil. Pero pueden hacerlo, también pueden hacerlo con respecto si ustedes quieren, ¿está bien? Pero o también para practicarlo. Bueno, ay, yo estoy poniendo aquí solución y yo no les he puesto nada. Calcular el área sombreada de... Disculpe, Pregunta. Sí, A ver. sí, es que yo dejé en espera la llamada un momentico y ya no me aparece la pizarra. voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Está en el otro. Bueno, Y si no le aparece, formatee la... No, mentira. Armando. ¿Te aparece ya, Slother? sí, ya, gracias. Con mucho gusto. Entonces, ok, vamos a hacer un pequeño bosquejo. De hecho, en realidad yo lo hice en GeoGebra. Ah, a ver, sí, pero yo lo tengo aquí. Yo se los puedo enseñar cómo es el dibujito. Espérense.
¿verdad? Es que yo esto obviamente lo hago en látex bonito, pero no, prefiero escribirlo porque yo presentándoselos es una idiotez, ustedes no prestan atención, es varísima, es varísima. Ok, entonces la primera integral que estamos calculando es esta. Entonces, haciendo el bosquejito, perdón, esta es el área que queremos calcular. Entonces, fácilmente usted puede ver que los límites de integración eran de 1 a e, que aquí es donde es e, porque esta es la recta x igual e. ¿Sí? Entonces tiene como función techo el logaritmo natural. Y entonces es calcular literalmente la integral del logaritmo natural desde 1 hasta e. Eso es todo lo que habría que hacer en eso, ¿verdad? Estos ejercicios, al menos los que puso Marco, apóyense en GeoGebra para hacer el dibujo, pero yo esperaría que al menos él sí les ponga el dibujo para que no pierdan ese tiempo a la hora de dibujarlo. ¿Ok? Entonces, más o menos, la curvilla, como les decía, era así. Aquí va 1, aquí va e. Entonces, y esta es el logaritmo natural de x. Entonces, el área sombreada corresponde a calcular la integral desde 1 hasta e del logaritmo natural de x. ¿Ok? ¿Ustedes vieron esa integral? ¿Sí o no? Con esos límites no la recuerdo. No, pero sin los límites, Miguel. No, entonces sí, creo. Creo que Bueno, sí. es que la integral del logaritmo es x por el logaritmo menos x. ¿Sí lo vieron? Que esa es la integral del logaritmo. Sí. Ok. Bueno, si no se acuerdan, esa es esa es la integral del logaritmo. Bueno, entonces evaluamos desde desde 1 hasta e, entonces eso sería e por logaritmo de que es 1 menos e, y luego menos 1 por el logaritmo de 1 que es 0 menos 1. Y menos más, ¿verdad? Entonces eso sería 1. ¡Ya! Eso sería. El área es 1, ¿verdad? Si quieren le ponen unidades lineales al cuadrado, ¿verdad? Tontera, muchachos. Yo siempre he criticado eso, lo de las unidades, por Dios. O sea, si usted me está pidiendo área, obvio que son unidades al cuadrado. Y la gente que dice, es que uno no sabe si son manzanas, si son peras. O sea, en el contexto en el que usted lo está calculando, yo no me lo voy a salir con cosas extrañas. Pero es una crítica muy destructiva de mi parte. Igual yo siempre lo pongo, ¿ah? O sea, yo critico, pero siempre pongo las unidades. ¿Está bien? Ok. Same, super same, digamos. O sea, me parece como, o sea, No. Ok, bueno, vamos a calcular entonces la curva, el área entre esta curvita y esta curvita. ¿Está bien? Entonces, el bosquejo que se me forma, muchachos, es el siguiente. Ok. Esta es 1 sobre x al cuadrado más 1. Y esta otra es la parabolilla que hay ahí, x cuadrado sobre 2. Entonces yo quiero calcular esta área sombreada. Que si lo quieren ver, si quieren ver cuál es el dibujito, con todo gusto, sería este de acá. ¿Ven qué bonito? Parece como una ballena de frente. Entonces, tenemos que calcular estos puntos de intersección. Y si lo ven, el área sería entonces considerar como función techo a la función racional 1 sobre x al cuadrado más 1 y como función piso la parábola x cuadrado sobre 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Insisto, esos dibujitos yo los hice en GeoGebra, ¿verdad? O sea,
esperaría que ustedes también puedan hacerlo. Ok, entonces calculemos puntos de intersección. O sea, sería igualar 1 sobre x al cuadrado más 1 igual a x al cuadrado sobre 2. Bueno, pero eso no es otra cosa más que 2 igual a x a la 4 más x al cuadrado. O sea, haciendo este por este por este. Y eso no es otra cosa que x a la 4 más x a la 2 menos 2 igual a 0. Y... ¿qué otra cosa les iba a decir? Ok, muchachos, esto, si ustedes hacen, ¿verdad? Pueden, si quieren, o sea, hacen u igual a x al cuadrado si quieren, pero en realidad es innecesario, porque esto lo podemos resolver por inspección. O sea, para eso sirve inspección, ¿verdad? No fue pérdida de tiempo en el cole. Entonces, por inspección esto quedaría x al cuadrado más 2 por x al cuadrado menos 1. Okay. Aparte, muchachos, aunque sea una ecuación de grado 4, entonces usted podría inocentemente decir, entonces Armando va a tener 4 soluciones. No, muchachos, va a tener 2, solo 2. ¿Por qué 2? Porque yo las estoy viendo aquí, se están tocando 2 veces. Entonces no hay más. ¿No fue Desde aquí. pérdida de tiempo dónde, Armando? ¿En qué? Antes que dijo lo de inspección, ¿no fue pérdida de tiempo dónde? En el cole. En el cole. Sí, sí. O sea, inspección. O sea, para eso sirve, que usted lo enseñe en el colegio. Para resolver Yo estas vi métodos de factorización hasta en la universidad. cosas. Jesus Christ. Bueno. ¿Sí Pero sabe es más, inspección, Cristian? sí, ahí más o menos. Bueno, es que vos busques dos expresiones que multiplicadas por esto den este numerito. Y luego 2 números que multiplicados por este numerito, pero convenientemente, de manera que a la hora de sumarlas me den el coeficiente de acá. Entonces, 2 menos 1 es 1, que es el que queda aquí en medio. Entonces, esa sería la factorización de esto. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Bueno, las dos soluciones, entonces, o sea, aquí sería el menos 1 y aquí sería el 1. Eso es lo que no hay más. Las otras dos soluciones son complejas, por eso no se pueden ver en el plano real. Entonces, los límites, la integral, perdón, el área sombreada corresponde la integral desde menos 1 hasta 1 de la función techo menos la función piso. Perdón, muchachos, lo puse al revés. La función techo es esta. La función techo es la rojita y la función piso es la verde. Ahora sí. Sí. Es que antes de que se me olvide, que si ahora cuando terminemos no podríamos ver en términos del eje Y, en el tercer cuadrante, cuál sería la techo y la otra, como entre dos funciones. Sí. Sería, ok, lo girás 90 grados y entonces me va a quedar así. Espérese, vamos a ver si me sale. Es que no lo voy a hacer. Creo que lo dibujé al revés. Sí, lo dibujé al revés. Entonces, si yo quiero calcularlo en el tercer cuadrante, me imagino que me quisiste decir el segundo. Ajá, sí, el segundo, perdón. Pues bueno, pero no importa, porque te das cuenta de hecho que las alturas son iguales, o sea, este punto parte exactamente aquí. Entonces, vos harías función techo esta parte en negativo, o sea, tendrías que despejar, aquí como despejas X, te va a quedar en raíz, entonces tomas la parte negativa como la piso y la parte positiva como la techo. Y esa es hasta ese punto que si quieres saber, si no me equivoco, es 0.25.
o un medio, no estoy seguro, no me acuerdo cuando lo dibujé. Y, bueno, pero aquí... Sí, creo que es 0.5. Y luego esta sería, la parte techo y esta la parte piso. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Sí, está bien. Gracias. Pero sí, está bien. Pero sí, o sea, no la voy a hacer porque sí está muy larga. Ok, esta integral, bueno, sería la integral, no, la integral de esa expresión es la arctán de x. Y la integral de eso sería menos x a la 3 sobre 6, evaluado desde menos 1 a 1, ¿verdad? Que arctán de 1 es pi cuartos. Evaluado en 1, eso es un sexto. Luego menos, arctán de menos 1 es menos pi cuartos. Y menos y más acá, y menos 1 a la x a la 3 sería menos 1, bueno, menos 1, pues, menos 1 sobre 6. Y eso sería entonces pi cuartos más pi cuartos, pi medios, y menos un sexto, menos un sexto, menos un tercio. Esa sería entonces el área sombreadita. ¿Dudas? Paso. ¿Cómo materia nueva, Miguel? ¿Qué era materia nueva? No, lo de eso lo que hicimos abrir a la inspección. Era broma. Ah. Ya. Ahí sí habría tenido que pasar por los cursos, pero no los cursos por mí. Sí, a estas alturas no sepa factorizar. Me paniqueo. Ok. Bueno, vamos a calcular el área sombreada entre la catenaria. Cuando escuchen estos nombres, muchachos, no se asusten, búsquenlo en internet y se va a dar cuenta que es simplemente una función, una composición de varias funciones que usted ya conoce, de funciones elementales. ¿Ok? El eje o Y, que sería el eje Y, y la recta Y igual a sobre 2e por e al cuadrado más 1. Aquí a es un parámetro. Entonces, la función que se forma es más o menos algo así. Esta es la catenaria que se forma. La catenaria, de hecho, muchachos, si han investigado un poquito, una catenaria es un comportamiento muy similar a una parábola, solo que ella se termina cerrando. En cambio, la parábola sí se sigue abriendo al infinito. Entonces, y por aquí estaría la rectilla. ¿Okay? Este punto es el coeficiente A de la catenaria. ¿Okay? Y vamos a calcular estos puntos de intersección. Si quieren ver el dibujito, es prácticamente ese mismo. ¿Está bien? Si me permiten un momento. Sería este de acá. ¿Okay? Y como es un parámetro, de hecho, la catenaria se empieza a mover. Cuando A es cada vez más chiquito, ella se hace todavía más estrecha y empieza a bajar, se acerca más al eje X. Y si pasa a ser negativo, toda la catenaria tomaría una concavidad hacia abajo. ¿Okay? Y entonces la recta quedaría por encima del vértice. Bien. Pero vamos a tomar este como referencia para calcular el área sombreada, que sería esta. Si estuviera del lado negativo, simplemente es ponerle un menos al frente de la integral. ¿Ok? Entonces no es nada del otro mundo. Ok, bueno, aquí ustedes ya lo están viendo, así se define la catenaria. Vamos a escribirlo. O sea, vean que son o sea, funciones que ustedes al fin y al cabo conocen, muchachos. Entonces no se asusten. Ay, esto no era. Ok, entonces solución. Bueno, vamos a pintarlo. Se define, entonces, la catenaria, que algunos lo denotan así, pero en realidad también es A por el coseno hiperbólico
de X sobre A y es igual a medios por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A. No se asusten, muchachos. No se asusten, en serio, no, o sea, es una función. Ok, entonces tenemos que calcular los límites de integración. Entonces, calculando las intersecciones. O sea, calculemos cuando A medios por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A es igual a esa constante, A sobre 2E por E al cuadrado más 1. ¿Ok? Bueno, de aquí podemos cancelar varias cosas. Estos dos términos se cancelan. Si distribuyo la E, me va a quedar E a la X sobre A más E a la menos X sobre A igual a E más E a la menos 1. Bueno, ¿y cómo resolvemos eso? Bueno, ustedes podrían ver esto como E a la X sobre A más 1 sobre E a la X sobre A, ¿verdad? Y entonces, si homogeneizo, me va a quedar E a la X sobre A al cuadrado más 1 con el mismo denominador E a la X sobre A. Entonces paso a multiplicarlo al otro lado de la ecuación. Me va a quedar E a la X sobre A por E más E a la menos 1. O sea, la ecuación que tengo es E a la X sobre A al cuadrado menos E a la X sobre A por E más E a la menos 1 más 1. Sí. Armando, Hola. Que esas dos funciones que igualó no se me parece a la definición Sí, que sí. hizo. Esta es esta. Ajá. Y esta es esta. No. Vamos a ¿Cómo ver. no? No. Sí, Cata, vea, aquí A sobre 12E, Ajá. E cuadrado más 1. Esta es una. Esta Ajá. la ¿Y la recta. otra? A medios por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A es esta. Bueno, gracias. Está bien. Se me hace como que no está convencida. Armando, es que la verdad esa función... ¿Pero qué tiene? ¿Por qué confiamos en usted, Armando? ¿Pero eso... qué tiene? O sea, yo sé, muchachos, yo sé que paniquean, pero de hecho por eso la quise resolver, para que tranquilos. Es que esta función es, esto es una ecuación cuadrática. ¿La ven que es una ecuación cuadrática? ¿Sí la ven? Sí. Entonces, bueno, calculemos el discriminante. El discriminante sería menos b al cuadrado, perdón, menos b nada, b al cuadrado, con ese menos se quita. Entonces, e más e a la menos 1 al cuadrado, menos 4 por el coeficiente que acompaña al cuadrado es 1, por c, el coeficiente de grado 0, 1, o sea, menos 4. Pero vean qué curioso, muchachos. Si aplico fórmula notable, eso es e al cuadrado más 2 más e a la menos 2 menos 4. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Que si aplico esta fórmula notable es esto. Pero eso es e al cuadrado menos 2 más e a la menos 2. Y eso es e menos e a la menos 1 al cuadrado. ¿Ven qué fácil? A ver, muchachos. Es que lo necesito escribir así porque tengo que calcular la raíz del discriminante.
¿Está bien? Y aparte se los digo porque las soluciones son -1 y 1. No, menos A y A. Entonces, como me quedaba tan sencillo, yo dije, no, es porque, de hecho, yo les voy a ser muy sincero. O sea, ayer mientras lo hacía, yo llegué a un momento donde yo dije, no, ya voy a botar esto. No me está saliendo. Pero también, digamos, les estoy enseñando como para que vean cómo resolver una ecuación de este tipo. ¿Ah? Sí, vean que son como ecuaciones de segundo grado, pero ya de mayor nivel. Entonces, o sea, son capaces de hacerlo. Más si ustedes quieren enseñar ecuaciones de segundo grado, pues, son capaces. Entonces, bueno, aplicando la formulita, entonces, por fórmula general, la variable que estamos resolviendo es e a la x sobre a. Eso sería igual a menos el b, que con este menos se cancela. Entonces me queda e más e a la menos 1, menos, perdón, más menos, la raíz de esto. Pero esto es positivo, entonces me queda más menos e a la menos 1 sobre 2 por a, pero a es 1, entonces sobre 2. Desde aquí hay dos caminos. Cuando es positivo, se cancelan los e a la menos 1, entonces me queda 2e sobre 2, que eso es e. Y cuando hago con el menos, se cancelan los e y me quedan e a la menos 1 dos veces. Entonces eso es e a la menos 1. O sea, quiere decir que e a la x sobre a es igual a e a más menos 1. Y entonces de aquí, muchachos, ¿qué va a pasar? X tiene que ser más menos a. Esos serían los límites de integración. ¿Dudas hasta ahora? Armando, es que, bueno, la verdad no logré entender por qué en la que le preguntó Catalina, es que se llama la compañera. Sí, sí. ¿Cómo ¿Por sé qué? yo que, o sea, cómo determinó que el coseno hiperbólico era igual a Ah, esa no, eso función? es definición. Así se define la catenaria, como a por coseno hiperbólico. ¿Y cómo sacó esas exponenciales? No, es que así se define el coseno hiperbólico. Ah, ok, ok, ok. El coseno hiperbólico se define como x más e a la menos x sobre 2. Esto es el coseno hiperbólico. Ah, ok, ok. Entonces, si yo pongo x sobre a, pues aquí me va a quedar a entre a, y si le multiplico una a, pues ahí me va a quedar el a que está aquí, ¿verdad? Así se define la catenaria. Ok, Claro. listo. Otra vez, muchachos, a mí nadie me lo enseñó. O sea, yo lo busqué. ¿Me entienden? De hecho, me parece, yo recuerdo que una vez yo hice un ejercicio de ustedes con la tangente hiperbólica, me parece. Entonces, no se asusten. No es una función, es que cuando uno suena así como hiperbólico, sí, yo sé, paniquea, pero es porque tiene una forma pues, de hipérbola. Entonces, por eso es. ¿Ok? Y se le llama coseno y seno porque las derivadas se tienen relación una con la otra, igual que el seno y el coseno. Entonces, por eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el área sombreada es la integral desde menos a hasta a de la función techo, que es la constante y igual a sobre 2 por e al cuadrado más 1, y esta es la catenaria. ¿Ok? Entonces, eso sería la constante a sobre 2e por e al cuadrado más 1 menos la catenaria que era a medios por e a la x sobre a más e a la menos x sobre a. Y muchachos, ¿por qué les digo que no se espanten? Porque aunque suena hiperbólico y toda la vaina, muchachos, esto es exponencial y esto también es exponencial. Entonces, integrar eso es sencillo, ¿sí? Integrar eso es sencillo. Entonces, ¿cuál es la integral de esto? Ojo, estamos derivando con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la integral de esto?
Eso por X. Sí. Muy bien, José. Está volando. Bueno, La única integral que se hace. Exacto. Ok, pero tampoco está difícil. ¿Cuál es la integral de e a la x sobre a? Sería ella misma. Ujú. Pero multiplicado por quién. ¿Qué pasa si yo derivo? Bueno, si saben. Por A. Ajá, muy bien. Lejos. Ya se sabe 2. y esta sería con menos a, porque vea lo que es como si fuera x sobre menos a. Entonces, ¿verdad? O sea, ven que no era difícil. Y esto nada más lo evaluamos desde menos a hasta a. Nada más. Que bueno, sí, tiene un poquito de álgebra. Esto sería a cuadrado sobre 2e por e al cuadrado más 1. Y esto, si saco un a factor común, me queda al cuadrado sobre 2. Si evalúen a, me queda a la 1 menos e a la menos 1. Y luego hago con el menos, cuando es con menos a, sería menos a al cuadrado sobre 2e por e al cuadrado más 1 menos a al cuadrado sobre 2. Y aquí sería e a la menos 1 menos e. Y entonces esto sería a al cuadrado sobre 2 por e más e a la menos 1, distribuyendo este e adentro, le baja de grado a todo mundo, menos a medio sobre 2 de e menos e a la menos 1, y aquí me queda positivo a al cuadrado sobre 2 de e más e a la menos 1. Y si yo saco aquí un menos, me va a quedar positivo acá, y con el menos de acá me quedaría negativo. Entonces sería menos a medio sobre 2 de e menos e a la menos 1. Y entonces si sumamos esto estratégicamente, este más este, bueno, les voy a hacer con colorcito, no importa. Sería a al cuadrado por e más e a la menos 1 menos a al cuadrado por e menos e a la menos 1. E igual, si podemos sacar a al cuadrado a factor común, los e se cancelan y me va a quedar 2 veces e a la menos 1. Entonces sería 2a al cuadrado por e a la menos 1, que esa sería, de hecho, la respuesta. ¿Dudas? De aquí a acá es álgebra. Sí, Armando. O sea, de que sí tiene dudas. Sí. Dígame. Que la derivada de e a la x entre a. Ajá. Y no, la derivada no, la integral. Ah, ok. Es a por e. Eso es porque la integral de e a la x es e a la x, ay, perdón, sobre a. Pero entonces, ¿aquí quién es? Aquí quién es la a, es 1 sobre a. Entonces, 1 sobre a entre a, pues a arriba. Listo, gracias. Ok. Bueno, pasemos al ejercicio 14, que es el 13 otra vez. Okay. Calcular la longitud de arco de la parábola. Insisto, no se asusten por el nombre. No se asusten por el nombre, porque vean, yo les voy a escribir aquí el y cuadrado
igual a 2/3 por x menos 1 a la 3. Entonces, muchachos, es despejar alguna de las dos letras. Y vas a integrar con respecto a esa función que tenés ahí. Entonces, se llama parábola semicúbica. Nada más. Comprendida dentro de la parábola y al cuadrado igual a x sobre 3. Esta parábola, si lo vieron en fundado, eso es una parábola, pero con respecto al eje x, o sea, abre con respecto al eje x. De hecho, el ejercicio dice, use GeoGebra para graficar, para darse una idea, ¿ok? Porque de hecho, muchachos, si yo grafico esto, la parábola semicúbica tiene esta forma de acá, ¿ok? Y insisto, yo no lo sabía, yo lo investigué y luego lo dibujé y me puse a ver y yo, mira qué cosas más curiosas tiene estas figuritas. Y la parábola que se forma es aquí. Entonces, lo que necesitamos calcular, muchachos, es esta longitud de arco, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues averiguamos cuál es este punto y averiguamos también cuál es este punto. ¿Ok? Los puntos de intersección. ¿Quieren ver el dibujito? Veamos el dibujito. El dibujito sería entonces este de acá. ¿Ok? Entonces, por dibujo toca en 2, ¿verdad? O sea, esta intersección es el 2. ¿Ok? Y su vértice ahí, el punto donde se llega a ese pico de la parábola semicúbica es en 1. ¿Ok? Pero lo vamos a calcular algebraicamente, porque por ojo puede ser lo que quiera. ¿De acuerdo? Pero esta, o sea, la región, esto es lo que queremos calcular como longitud de arco. ¿Me van siguiendo qué es lo que queremos hacer, Willas? Sí. O sea, si me siguen es esto, ¿no? Lo que quiero hacer. Entonces, bueno, si yo hago eso, necesito primero saber cuál es este punto de acá. Eso es cuando y vale 0, entonces x es igual a 1 en la parábola cúbica. Perdón, semicúbica. O sea, resolver 0 igual a 2/3 entre x menos 1 a la 3. Y por el amor al Señor, muchachos, yo esperaría que esa ecuación la sepan resolver, ¿verdad? Y luego, ahora calculemos. O sea, este punto es 1. Ahora, calculemos las intersecciones entre dichas curvas. Entonces, vean qué maravilla, vean qué alegría, las dos están igualadas a y cuadrado. Entonces, sería resolver la ecuacioncita x sobre 3 igual a 2/3 de x menos 1 a la 3. Bueno, de aquí cancelamos este con este. Y si quieren pueden distribuir ese cubo, ¿ok? Yo lo resolví de otra manera, entonces permítanme para enseñarles. Bueno, eso es lo mismo que 2x menos 1 a la 3 menos x igual a 0. Pero entonces artificialmente voy a colocar un 0 conveniente de esta forma. Armando, ¿para qué hace eso? No entiendo. Presta atención, muchachos. Bueno, esto es 2x menos 1 a la 3 menos x menos 1 a la 3. No, menos nada. Y el menos lo paso a restar para acá. Entonces eso es igual a 0. Entonces tome u igual a x menos 1. Esta ecuación entonces sería equivalente a resolver la ecuación 2u a la 3 menos u menos 1.
Y esto, muchachos, ya es fácil ponerlo en la calculadora, ¿verdad? Entonces, en la calco usted se podía dar cuenta que una solución era 1 y las otras eran complejas. ¿Ok? Y, o por división sintética también podían ver que era 1. Eso factoriza como, espérense, no voy a batear, ¿cómo factoriza? Factoriza como u menos 1 por 2u al cuadrado más 2u más 1. ¿Ok? Entonces, la única forma para que esto sea 0, porque este es infactorizable, es que u menos 1 sea 0, o sea, u valga 1. Y de aquí obtenemos que x tiene que valer 2, ¿no? Porque, bueno, si esto lo igualo a 1, entonces x menos 1 tiene que ser 2. Sí, x menos 1 igual a 1, entonces x 2. Pero bueno, muchachos, podían aplicar aquí, ¿sí? Fórmula notable de grado 3, distribuye el 2, cancela con el x que hay ahí, escribe esa ecuacióncita, y listo, ¿verdad? Pero, o sea, son formas de resolverlo, háganlo como quieran. Ok, entonces yo ya sé que aquí este punto es el 2. De hecho, si usted quiere averiguar cuál es el y, bueno, el y sería, si x vale 2, entonces y sería más o menos la raíz de 2/3. O sea, aquí sería raíz de 2/3 y aquí sería menos la raíz de 2/3. Ahora necesito la longitud de arco. Para la fórmula de longitud de arco necesito la derivada. Necesito la derivada de la curva que yo quiero integrar. Entonces, bueno, si despejo, y es igual a más o menos la raíz de 2/3 de x menos 1 a la 3. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Que lo que hago es que aplico raíz y luego hago más menos. Entonces, esa derivada, ¿cuánto es? La derivada sería, bueno, con un más menos. Como es raíz, entonces es lo mismo que escribir 2 veces la raíz abajo de toda esa expresión. Y luego, por regla de la cadena, sería 2/3 de 3x menos 1 al cuadrado. Este 3 se cancela con este 3. Este 2 se cancela con este 2. Y entonces me queda más menos x menos 1 al cuadrado sobre raíz de 2/3 de x menos 1 a la 3. ¿Dudas de cómo fue que derivé? Armando, Sí, mi pregunta es, ¿por qué derivamos? porque vamos a calcular la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco de la curva bueno, sería entonces la integral desde 1 hasta 2 de la raíz de 1 más y' al cuadrado. Por eso necesitaba la derivada, José. Ok, gracias. Con gusto. Ahora, algo Armando. importante. Sí, No era para ver la... la derivada. Es que era que usted despejó la y. Sí. Ah, bueno. Es que la Sí. función original, la que estaba, que y cuadrado era igual, era con... Ah, que hiciera con... Sí, claro, Ahora, despejó. algo importante. Cuando despejo, me quedan dos y. Me queda la y positiva, que es esta, y la y negativa, que es esta.
Entonces, muchachos, a la hora de elevar al cuadrado la derivada, ¿sí? Es la misma, porque a la hora de elevar al cuadrado esto se cancela. Entonces, solo voy a calcular la positiva, integro solo la positiva, y para la totalidad lo multiplico por 2. Entonces, la longitud de arco sería 2 veces esto. Entonces, eso sería 2. ¿Les queda claro la explicación o quieren que lo escriba? Si lo puedes escribir, hermano, por favor. Note que al elevar al cuadrado, la derivada es la misma. Se calculará entonces, es que aquí hay dos funciones, aquí no hay una, aquí hay dos funciones. Entonces se calculará la longitud de arco solo con la de signo positivo y entonces la de signo negativo valdrá la misma, entonces a la hora de hacer la suma sería el doble. Ok, entonces, bueno, eso sería 1 más esta expresión al cuadrado que sería x menos 1 a la 4 sobre 2 tercios de x menos 1 a la 3. Bueno, eso es 2 por la integral de 1 a 2 de la raíz de 1 más 2 sobre 3 por x menos 1. Aquí se cancelan todos estos y aquí se cancela y solo me queda 1. Y el 2 tercios, pues le hago extremos por medios o orejita y entonces me queda 3 medios. Sí voy bien. Sí voy bien. Bueno, y esto sería entonces 2 veces la integral de 1 a 2 de la raíz de 3x menos 1 sobre 2. ¿Ok? Sí, porque homogeneizo, aquí me queda un 2 y 2 menos 3 es menos 1. Y entonces, ¿cómo resuelvo esta integral, muchachos? Sencillísimo, porque usted dice, tome u igual a 3x menos 1 sobre 2. Y entonces de u sería igual a 3 medios de dx. Entonces esto sería igual a 2 por la integral de 1 a 2 de la raíz de u, pero el de x es 2 tercios de u, entonces sería aquí poner 2 tercios. Entonces, eso sería 4 tercios de la... Uy, muchachos. Los límites de integración. Si x vale 1, entonces u valdría 3 menos 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Y si x vale 2, entonces u valdría 2 por 3, 6, menos 1, 5, sobre 2, 5 medios. Entonces sería la integral desde 1 hasta 5 medios de la raíz de... Ay, perdón, era aquí donde tenía que hacerlo. Y entonces esta expresión es 4 tercios de la integral de raíz de u es u a la 3 medios sobre 3 medios, evaluado desde 5 medios hasta 1. Eso sería lo mismo que 2 por 4, 8, 3 por 3, 9, por 5 medios, por raíz de 5 medios, menos, evaluado en 1 sería 8 novenos, por 1, ¿verdad? Sí, y si quieren pueden factorizar un poquito, que sería
5 medios, raíz de 5 medios, menos 1. ¿Dudas? ¿No dudas? Esa sería entonces la longitud de arco de dicha curva. Armando, Sí, señorita. ¿puedes subir un segundo, por favor? Claro que sí. Ahí. Donde dice longitud de arco de la curva. Ese 2 no es entonces de la fórmula, es de la derivada, de la forma que tiene la derivada. Yo lo agregué, porque esta es solo esta, sin el 2, es solo esta longitud de arco, es solo esta. Pero esta es la misma, entonces por eso le agrego el 2. Okidokis. Y los límites de esa integral, ¿dónde los calculamos? Bueno, el 1 lo calculé aquí. Y el 2 lo calculé aquí, igualando estos. A ver el 1. Cuando y vale 0, entonces x vale 1. Porque aquí es cuando la y vale 0, o sea, no tiene altura. Entonces, aquí igualando a 0 y esta ecuación, bueno, es x. Para que valga 0, x tiene que valer 1. Si quieres lo escribo, José, es porque... No, ya lo vi. Gracias. Ok. Bueno, eso sería. Ahora vamos a hacer sólidos de revolución. Entonces, para la 16, calcule el volumen. Voy a decirlo en resumidas cuentas. Calcule el volumen del sólido de revolución. Volución. Sí. Para la C. Y es igual a x al cuadrado. Y es igual a 4 y x vale 0. Y vamos a girarlo con respecto al eje Y. Entonces, bueno, el profe sugirió que hicieran esto en GeoGebra. Entonces, vamos a visualizar cómo sería ese sólido de revolución si lo quiero girar con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento. Ok, la función entonces que queremos hacer, bueno, espérense, mejor comparto toda la pantalla, me es más fácil. La función es con respecto al eje Y, o sea, es la parabolilla esta, pero yo quiero girarlo así. Entonces, de hecho, lo que se va a formar es un paraboloide. Como lo quiero girar con respecto al eje Armando, Y, ¿sí? ¿estás proyectando? ¿Sí? No estoy... Es que no sí, lo veo. Gracias. Todo voy a compartir ya. Como quiero girar esto, y como se forma un paraboloide, lo que les decía entonces, voy a calcular la integral de a a b de pi por f de y al cuadrado de y. Esa es la fórmula que voy a usar. Entonces necesito despejar esto en términos de x, en términos de y. Entonces sería y igual a x al cuadrado, x sería igual a la raíz de y. ¿Por qué tomo solo la positiva? Porque nos estamos concentrando solo en el primer cuadrante. Entonces lo único que voy a considerar es esto. Y eso es lo que yo me pongo a girar con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, el dibujo Armando, es feo. ¿Sí? Ahorita que compartiste la pantalla, ¿pusiste el GeoGebra? No, ya lo voy a poner. ¿Qué es Ok. este? ¿Sí se ve? Sí. Ahora sí, Entonces, sí.
entonces voy a hacer la raíz de y. Y los límites de integración, bueno, no les dije cuáles eran los límites de integración. Los límites de integración son cuando y vale 4, o sea, espérense, va a hacer otro colorcito, cuando y vale 4 y en x en 0, o sea, aquí, desde aquí es cuando y vale 0. Entonces estamos integrando de 0 a 4 de pi por raíz de y al cuadrado. Entonces, si queremos visualizar eso con este GeoGebra, entonces los límites de integración son de 0 a 4. Entonces, esta es el área que vamos a girar. Y si la giramos, entonces se formaría el sólido que está acá. Está acostado por, pues, no sé, traté de acomodarlo para tratar de que se viera en el eje Y, pero no pude. Pero entonces el verde sería el eje Y. Entonces, este sería el volumen que queremos calcular, el volumen de este paraboloide, o bueno, como a mí me gusta llamarle, copa menstrual. Entonces, ¿les parece si les facilito estos GeoGebras, muchachos, para que se pongan a jugar un ratito? Willas. Sí, por favor. Sí, Armando, por favor. Está bien. Vean de hecho que lo ocupe. Vean que de hecho él me devuelve el volumen. El volumen es 8pi. Vamos a verificar de hecho que el volumen es 8pi. Entonces, bueno, esto sería la integral de 0 a 4 de pi por y, que eso sería pi por y cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 4. Y entonces esto sería pi por 16 sobre 2 menos 0, que es 8pi. Entonces, esa es sencillo. Ahora, este es con respecto al eje Y. Está bien, vean que de hecho lo estamos girando con respecto a este eje. Vamos a hacer ahora uno con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Podría repetir un poquito el cálculo, por favor? La fórmula es esta. Los límites de integración en Y son de 0 a 4, porque lo que quiero calcular es este volumen. Entonces la fórmula dice, escriba la función que usted está girando, la cual es esta, que es raíz de Y, elévela al cuadrado, multiplíquele el pi, y luego haga la integral desde sus respectivos límites. Y bueno, esta es muy sencilla, ¿verdad? Porque elevando este al cuadrado, pues se cancela la raíz y esta integral es muy, muy sencilla. ¿Sí? Porque es un polinomio. Sí, Sloan. Gracias. Está bien. Gracias. Bueno, y igual a seno de x en x que pertenece de 0 a pi, y igual 0 y el eje x. Entonces, estos también lo podemos graficar. Sería la función seno. Aquí está pi. Aquí está el 0. Entonces voy a girar solo esta parte de acá. Y lo hago con respecto al eje Y. Entonces se formaría aquí como un bulbo interesante. Aquí estaría haciéndose las curvillas. Entonces la fórmula sería la integral, volumen, sería la integral, de hecho voy a ponerles aquí volumen, la integral de 0 a pi de pi por el seno de x al cuadrado de x. Entonces visualicémoslo en GeoGebra, cómo se vería haciendo, les voy a pasar son dos GeoGebras, un sólido de revolución con respecto al eje X y un sólido de revolución con respecto al eje Y. Entonces la función que queremos hacer es seno de X y lo queremos hacer desde 0 hasta pi. Entonces vean muchachos que si giramos la figura que se formaría es esta de acá. ¿Ven qué bonita?
como un trompillo. Entonces, este es el volumen de este bulbo es lo que queremos calcular. Y ojo, o sea, esto es lo que en realidad pasa cuando hacemos sólido de revolución. Me pongo a girar la función y ahí es donde se cierra, ¿verdad? ¿Sí lo visualizaron así, muchachos? O sea, ¿sí tenían claro de qué era el sólido de revolución? Entonces, bueno, ya vamos a dejarnos de jugar. Ok, bueno, por cierto, vean que el volumen es pi al cuadrado sobre 2. Vamos a tratar de llegar a eso. Entonces, bueno, seno al cuadrado, acuérdese que seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Ok? Entonces saquemos el pi medios. Y luego la integral de 1 es x. La integral de coseno de 2x sería seno de 2x entre 2. Y esto lo evaluaríamos de 0 a pi. ¿Todos claros, Willis? Acuérdense, seno al cuadrado es 1 menos coseno. ¿Ok? Eso es para calcular la del seno al cuadrado y la del coseno al cuadrado más rápido, pero la puede hacer por partes. ¿Ok? Entonces, muchachos, bueno, esto sería, en pi sería pi sobre 2 por pi. Cuando vale pi, aquí se cancela en 0. Y cuando vale 0, todo se anula. Entonces sería pi al cuadrado sobre 2, que era justo lo que queríamos calcular. De hecho, si quieren, pueden ver que en efecto coincide. Ok. ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Sí dudas? No dudas, Armando. Perfecto. Entonces, Will, así, esto sí se los facilito. Ahora se los paso por el grupito. ¿Está bien? Bueno. Ok, tengo espacio. Más o menos, esta sí es larga. No, mejor lo hago en otra página. Ok, muchachos, vamos a hacer uno más de longitud de arco. Y el otro ejercicio que les traía era de área de una superficie, pero como no lo vieron, entonces, pues no importa. Ok. Bueno, calcular la longitud de arco. De la parábola y igual a x al cuadrado desde el punto 0, 0 hasta el punto 2,4. ¿Ok? También, de hecho, bueno, no lo tengo guardado, pero sí me encontré un bonito GeoGebra para calcular longitud de arco. También se los voy a facilitar, ¿está bien? Que, sí les digo, no es propiedad mía, ¿está bien? Lo siento. No, estos de sólidos de revolución sí que no sé quién los hizo, pero el otro creo que sí les puedo dar la referencia. Ok, vamos entonces, lo que queremos hacer es, si yo quiero calcular la longitud de arco de esa parabolilla, bueno, la parábola es así, y el punto aquí está el 0, aquí está el 2. Entonces lo que quiero calcular es este perímetro. Entonces eso es lo que yo quiero calcular. Vean, muchachos, qué interesante. O sea, la integral nosotros lo visualizamos como el área debajo de la curva, ¿verdad? Pero la integral depende, como usted la reescribe, usted puede calcular
perímetro, puede calcular área y puede calcular volumen. Se lo adelanto. Puede calcular hipervolúmenes. Entonces, usted puede calcular cualquier medida. De hecho, esa es la razón de la integral, calcular la medida de un conjunto. ¿Ok? Esta integral, perdón, esta longitud de arco, a pesar de que sea la parábola, es complicada, o al menos a como yo lo resolví, no se me ocurrió otra forma. Entonces, si usted tiene otra mejor forma de cómo hacerlo, pues enhorabuena. Necesitamos entonces para la longitud de arco, como y es igual a x al cuadrado, entonces y' es 2x, y a la hora de elevarlo al cuadrado, sería 4x al cuadrado. Entonces la longitud de arco corresponde a la integral de 0 a 2 de la raíz de 1 más 4x al cuadrado de x. Entonces vamos a calcular la integral primero indefinida y luego la hacemos la definida. Entonces primero calcularemos la indefinida. Entonces si vamos a calcular la indefinida, por favor no olvide escribir el más c. Y ya cuando calcule la definida, pues se lo quita. Entonces, bueno, perdón, ¿qué sustitución creen que habría que hacer entonces con esa integral? Antes de decirles yo. Estamos de acuerdo que tenemos que hacer una sustitución porque por lo demás no sale. Es la de 1 por tan de... Sí, muy bien, Jurkin, pero va bien. Casi. Necesito que a la hora de sustituir esto, me quede solo tan al cuadrado. Entonces, x lo cambio por ¿quién? Se está multiplicando por un 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado. Necesito cancelar ese, entonces, ¿qué es lo que escribo? ¿Estamos de acuerdo, Wiras, que lo que tendríamos que escribir es un medio de tan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? De x sería un medio de secante al cuadrado de zeta. Porque, obvio, si yo tomo esto, entonces me va a quedar un cuarto de tan al cuadrado y el 4 por un cuarto se cancela. ¿De acuerdo, Willas? Bueno, reescribamos. Esto sería un medio de la integral de la raíz de 1 más tan al cuadrado de zeta por secante al cuadrado de zeta, que eso sería un medio de la integral de la raíz de secante al cuadrado, que sería secante por secante al cuadrado de zeta. ¿Y cómo resolvemos esta integral? Porque sería secante al cubo, ¿verdad? Armando, Sí. me perdí un poco cuando tomaste x igual a un medio de tan. Cuando vos tienes raíz o sin raíz, ¿verdad? Si tienes la expresión x cuadrado o inclusive a al cuadrado más b al cuadrado, la sustitución que conviene
es tome X igual a B sobre A por tan. ¿Sí ya te acordaste? Es que recuerdo que la vimos con el profe, ¿Sí? pero no lo vimos como sobre esa división. Lo vimos como... Ah, es que usted, claro, usted lo que haría es tomar 2X igual a tan. no sé, creo que sí. Sí. Vos estarías tomando AX igual a B, pero entonces pasaríamos el A a dividir. Sí, Listo. sí. Sí, listo, gracias. Está bien, con gusto. Ok, entonces, esta integral, ¿qué, Willis? ¿Por qué se canta al cubo? ¿Qué hacemos? No me sirve reescribir tangente, porque si escribo tangente, si tomo u igual a tangente, necesito secante al cuadrado, el cual no tengo, ¿verdad? Porque yo cambiaría este por tan al cuadrado más 1, entonces no me va a servir. Tampoco me va a servir que yo tome secante, porque necesito secante por tangente, y este no me lo puede dar. Entonces, o sea, de potencia trigonométrica no es. Y esa es la única opción que queda, porque ni por fracciones parciales, no se me ocurre otra sustitución ahí que habría que hacer. Entonces, ¿qué les canta, muchachos? Cuando se acaban todas las opciones. Por partes. ¿Qué partes tomamos? U sería... no sé. Secante al cuadrado. Hagámoslo. No, sí, bueno, no, tenemos 15 minutos. No, muchachos, conviene el otro. Armando, Porque, sí, bueno, eso daría secante al cubo, pero vieras que ya nosotros hicimos un ejercicio con el profe donde teníamos la integral de secante al cubo y también la calculamos en clase, entonces lo tenemos como un resultado. Bueno. Bueno, entonces, eso sería, todos sabemos que eso es, esto sería igual a un medio no, perdón, sería igual a un cuarto de secante por tangente más un cuarto del logaritmo natural de secante más tangente, ¿verdad? Todos sabemos eso. Vale, ¿y cómo lo resolvieron? ¿Por partes también? Diciéndose. Sí, por partes con u igual a secante de x. Sí, es que convenía hacer de v secante al cuadrado, muchachos, porque a la hora de integrar era solo tangente. ¿Ok? Y lo que va a pasar es que esa, cuando le empiezan a resolver, es cíclica. Entonces me vuelve a aparecer otro secante al cubo, entonces lo pasamos a sumar y ahí entonces era como que había otro un medio. ¿Está bien? Pero bueno, confío en ustedes, ¿eh? Me ahorro ese trabajo algebraico. ¿Qué? Entonces, como x es igual a un medio de tan, entonces 2x es igual a tangente de zeta, que lo podemos ver otra vez, demasiadas comillas de por medio, opuesto entre adyacente, ¿ok? Unas enormes, enormes, enormes comillas, porque esto es simplemente un método didáctico, hacer el triángulo trigonométrico. En realidad es por pura definición que yo obtengo las demás trigonométricas, porque si yo ya tengo quién es la tangente, yo puedo calcular cuál es el radio, ¿sí? Haciendo el módulo, haciendo el primero al cuadrado entre el segundo al cuadrado.
¿ok? Porque así se define con el seno y el coseno. ¿Está bien? Pero bueno, X no importa, muchachos. Entonces aquí sería 2X, aquí sería 1, y entonces aquí, como es un ángulo de 90, sería 4X al cuadrado más 1. De aquí entonces obtengo que secante de zeta sería entonces la raíz de 4X al cuadrado más 1. Entonces, la integral de la raíz de 1 más 4X al cuadrado sería un cuarto de la tangente, que es 2X, por la secante, que es raíz de 4X al cuadrado más 1, más un cuarto del logaritmo natural de raíz de 4X al cuadrado más 1, más 2X, más mi constante de integración. Entonces, si hago la integral definida, que es de 0 a 2, entonces la integral de 0 a 2. Ah, por cierto, verificamos que hicimos bien la integral porque les insisto, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa autosimilitud de que esto volvía a aparecer en algún lado? Entonces por ahí uno sabe que va bien. Bueno, este 2 lo puedo cancelar con el 4 de acá, entonces me queda x medios por la raíz de 4x al cuadrado más 1. Más un cuarto del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 1 más 2x evaluado desde 2 a 0. Entonces cuando vale 2, aquí me quedaría 1. Aquí es 2 al cuadrado, que es 4. 4 por 4, 16 más 1, 17. Raíz de 17, el cual es primo. Entonces queda así. Más un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto. Pero bueno, la x es positiva siempre. Entonces sin valor absoluto, raíz de 17 más 2 por 2, 4. Y cuando vale 0, este se cancela. Cuando vale 0, la raíz aquí queda 1 y aquí queda 0. El logaritmo natural de 1 es 0, entonces no se escribe. Entonces, daba eso. Daba eso. Esa sería entonces la longitud de arco. ¿Dudas? ¿Estamos bien, Willis? Bueno, chicos, entonces, a repasar. Vean que este examen es por integrales. ¿Está bien? Entonces, de verdad, sigan practicando todas las técnicas. Hagan el análisis, como yo les dije, vean, con este tipo, vean que, o sea, uno lo empieza a discriminar rápido, porque uno empieza a probar por la mente o lo escribe en una esquinita, se da cuenta que no sirve hacer cierto tipo de sustituciones o hacer cierto tipo de técnicas. Entonces uno no se complica por partes y rogarle al Señor que salga, ¿verdad? Y ahí descartando, ¿verdad? Otra vez, si hay polinomios, canta fracciones parciales o canta cierto tipo de sustituciones, ¿verdad? Lástima, no vieron área porque la última integral que había era muy interesante por una sustitución. Pero bueno, no importa. Entonces estaríamos, muchachos,